Y quiere que sea el mensaje de esta tarde. Hay ocasiones en que en nuestra vida espiritual no vemos resultados, no vemos fruto. Y pasa un tiempo, pasan meses y nuestras oraciones parecen que no son escuchadas por Dios, que cuando predicamos la palabra no hay convertidos, preparamos nuestras lecciones, nuestros estudios bíblicos para animar y edificar la vida de los creyentes, y en lugar de crecer y mejorar, nos parece que nos abandonan y el grupo que tenemos a nuestro cargo pues va disminuyendo, y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? El título de la meditación es Agua para el sequedal. Agua para el sequedal. Basado en el libro de Isaías, capítulo 44, les invito a ver sus Biblias, versículos del 1 al 4. Agua para el sequedal. Sequedal es una palabra que no utilizamos comúnmente, pero aparece aquí en la Biblia. Isaías capítulo 44, versículos del 1 al 4, y ustedes siguen en silencio la lectura de la palabra. Dice: ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas, y aquí viene el título del mensaje, aquí yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Con todo el problema climático, se está viendo y se están haciendo estudios muy fuertes acerca de lo que está pasando en el mundo, porque hay lugares en donde las sequías de veras son muy fuertes, el calor es intenso. Hace unos días en los noticieros, en esta semana en los noticieros se divulgó la noticia de que en el año 2020 las sequías que se estaban mostrando, se estaban presentando en el país, ahora se han recrudecido más. En el 2021, colocando un mapa, allí en las noticias se puede ver, o se vio mejor dicho, acerca de cómo muchos estados están padeciendo del agua. Y de seguro que ustedes han estado escuchando las noticias de lo que está sucediendo allá en Monterrey, en el norte, personas que están sufriendo por el agua y que pues tienen que ir a cargarla de un lugar para otro, van con sus cubetas, ponen sus tambos, etc. Y bueno, ¿qué problema es ese de no tener agua? Y en algunos países se está pasando todo lo contrario. Los lugares donde no llovía, está lloviendo demasiado, hasta se están inundando. Hay unos reportajes de la cadena Deutsche Welle, DW, así usted puede buscarlo en el internet, acerca de lo que está pasando en Alemania. Alemania siempre ha tenido lluvias, pero ahora se están desbordando los ríos. Ahora hay una cantidad exagerada de agua, de tal manera que muchos pueblos pues han sido arrasados con pérdidas millonarias de miles de millones de euros. Ya no solamente son miles de pesos, sino de euros, miles de millones de euros por las inundaciones tan tremendas. Entonces se está pasando esta situación, mientras que en algunos lugares hay una escasez increíble de agua, en otros países está todo lo contrario. Pero en nuestra vida espiritual, en el pasaje que acabamos de leer, ¿por qué a veces llegamos a estar como secos? ¿Por qué a veces nuestra vida es estéril? ¿Por qué es árida? Cuando el mismo Señor Jesucristo dijo que si estamos unidos a Él, si Él, que es la vid verdadera, y nosotros somos los pámpanos, y que Él nos promete llevar mucho fruto, ¿por qué no lo vemos?
En Juan capítulo 15, versículo 5 dice de la siguiente manera: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto. Juan 15, 5 es el texto. ¿Y por qué no vemos mucho fruto? ¿Qué es lo que pasa? Hay diferentes razones. Por ejemplo, podemos ver en el caso de Noé. Estuvo predicando más de 100 años en lo que estaba construyendo el arca. ¿Cuántas personas ganó? ¿Ganó miles? ¿Ganó a muchas personas por estar predicando de que venía el diluvio? No, nada más 8 personas. El apóstol Pablo, cuando llegó a Asia Menor, estuvo predicando, y lo dice el libro de los Hechos en el capítulo 16, pues no tuvo éxito. Pero ¿a qué se debió esto? Bueno, muchas veces está en la voluntad de Dios. A veces uno puede pensar, bueno, a lo mejor este hermano o este misionero o este predicador tiene algún problema muy oculto, tiene algo en los secretos de su corazón y por eso es que no se ven los buenos resultados. Pero no es así siempre. Por ejemplo, en el caso de Noé, había hallado gracia delante de Dios. Estaba haciendo su trabajo, estaba haciendo lo que Dios le mandó, sin embargo no vio fruto. El apóstol Pablo también era un hombre consagrado. Muchas veces el mismo Señor Jesucristo predicando, la gente en lugar de seguirle se regresaba. Allí en Juan capítulo 6 versículo 66 dice que muchos de sus discípulos lo dejaron, y siendo el Señor Jesús un hombre completamente entregado a la voluntad de Dios. Bueno, a veces Dios lo permite así. En otras ocasiones es porque Dios está preparando algo especial. No vemos fruto al momento, pero Dios va preparando algo y a través del tiempo se empieza a ver el crecimiento de una manera tan grandiosa. A veces es de inmediato, pero a veces no. A veces el crecimiento es lento, pero se viene dando porque Dios tiene un plan y Dios sabe la manera cómo va a manejar su obra. Y la última razón es que muchas veces sí es el pecado que nos afecta y por lo tanto pues nos sentimos así secos y no vemos fruto. Un ejemplo de esto es en el Salmo 32, les invito a que vayamos a este Salmo. En el Salmo 32, viendo la situación del rey David en el pecado que él había cometido, en el Salmo 32, en el versículo 4 dice de la siguiente manera: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió, fijémonos la manera tan ilustrativa de David, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ese verdor, ese entusiasmo, esa entrega, esa consagración, esa manera de cómo adoraba al Señor y componía los cantos, los salmos, y que era un hombre que iba de triunfo en triunfo, pues ahora se viene todo abajo y dice David, se volvió mi verdor en sequedades de verano. A veces sí, es el pecado. Y aquí lo está confesando David. Puede ser en un momento dado que pues no vemos fruto, no vemos el avance de la obra, no vemos resultados a nuestras oraciones o a nuestro ministerio, porque sí, hay un pecado que estamos teniendo en nuestro corazón, como lo menciona aquí el Salmo 32, escrito por David. Pero hay una razón también, hay una razón que es la que vamos a ver en Isaías capítulo 44. Les invito a que ahora regresemos ahí. Veamos por favor las palabras que nos dice el profeta Isaías. Vamos a entrar de lleno a Isaías capítulo 44, versículos del 1 al 4. Hay una promesa muy grandiosa de Dios con su pueblo Israel. Veamos los 2 primeros versículos. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. La primera cosa que podemos notar en estos versículos es el verbo escoger. Dios nos escoge, Dios nos llama, Dios nos toma para hacer algo muy especial. Dios escogió a Israel siendo un pueblo insignificante. Había pueblos más fuertes, había pueblos más sabios, había pueblos con mucho más entrega que Israel hacia sus dioses. Y Dios pudo haber escogido a otro pueblo.
pero escogió a Israel. Dios le dio esa bendición. Y lo mismo ha ocurrido también con nosotros. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 que lo vil y menospreciado escogió Dios para deshacer lo que es. Así es que Dios nos escogió cuando no teníamos la capacidad ni los recursos para llevar a cabo su obra, pero Él nos escogió. Qué bendición ser escogido por Dios. Aquí obró la gracia de Dios cuando no había razón de ser, cuando no teníamos ningún mérito para ser escogidos por Dios, pero Él nos escogió, lo mismo que su pueblo Israel. Un pueblo que era insignificante, pero Dios puso la mirada en él, en este pueblo. Dice en el versículo 2, así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Ahora note, por favor, note que hay 3 nombres para el pueblo de Dios aquí en estos 2 versículos. Primero, en el versículo 1 se le llama Jacob, que se repite en el versículo 2, pero también se menciona el nombre de Israel, y hay un tercer nombre en el versículo 2, aparece el nombre Jesurún. Ahora, pensemos en esto, pensemos en los nombres. ¿Sabe qué significa la palabra o el nombre Jacob? Se ha repetido muchas veces. ¿Qué significa Jacob? Usurpador o suplantador. Porque ese nombre le pusieron a Jacob cuando él estaba naciendo. ¿Cómo nació Jacob? Pues tomándole con su manita el pie de su hermano Esaú, como diciendo, yo soy el primogénito, tú no eres. Entonces quería tomar un lugar que no le correspondía. Aquí encontramos una condición espiritual muy tremenda en la vida de Jacob, porque así fue. Desde que nace hasta antes de irse a Aram con su suegro, huyendo de esa sentencia de muerte de Esaú por haber engañado a su padre Isaí y haberle robado la primogenitura, hasta ese momento Jacob había vivido siempre con trampas, haciendo engaños, buscando la manera de cómo ser superior a su hermano, cómo quitarle sus beneficios y sus bendiciones. Por eso se llama Jacob. Es la condición de un hombre perdido, es la condición de un hombre sin Dios, sin esperanza. Es un hombre que está viviendo a su propia manera, pero Dios lo escoge como nos escogió también a nosotros. Qué bendición tan maravillosa que en la vida de Jacob nos estamos representando también a nosotros, porque quizá no estábamos haciendo lo mismo que Jacob, pero sí viviendo mal en la voluntad de Dios, viviendo alejados de Dios, pero Él nos escogió. El segundo nombre es Israel. ¿Y qué significa Israel? La palabra Israel significa el que lucha con Dios, el que lucha con Dios. Recordemos aquel momento tan especial en que Jacob tuvo que luchar con Dios para obtener su bendición. No te dejaré, le dice al ángel, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y eso representa también el hombre que desea la bendición de Dios, el hombre que desea que Dios le ayude y le sostenga a través de su vida. Y cada uno de nosotros debería hacer lo mismo con Jacob, como este hombre, de estar luchando día con Dios. Dios, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Sosténme con tu mano, pero no te voy a dejar hasta que no vea tu bendición en este ministerio que me has dado, en la familia que me has dado, en la iglesia, en el lugar donde me has puesto. No te voy a dejar. Y mire qué tremendo, qué ejemplo de Jacob. Siendo un hombre tramposo, ahora está dependiendo completamente de Dios. Antes, él con sus propios recursos obtenía lo que él quería, ahora está dependiendo completamente de Dios. Y ahora vamos al tercer título, el tercer nombre que aparece aquí en el versículo 2, el nombre Jesurún. Aparece en Deuteronomio capítulo 32, versículo 15. Les invito a que vayamos a este pasaje para que veamos que ahí aparece, porque ¿de dónde surge este nombre? ¿De dónde surge la palabra, el nombre Jesurún? Vamos a Deuteronomio capítulo 32,
y versículo 15. Es un versículo que está mostrando la condición mala de Jacob, o de Israel. Pero veamos lo que dice aquí. Estamos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 15. Pero engordó Jesurún, ahí está el nombre. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Se refiere a las rebeliones, a las actitudes negativas que tuvo delante de Dios. Pero aquí aparece el nombre Jesurún. Ahora más adelante, por favor, en el capítulo 33, vamos adelante en el versículo 5. Versículo 5, 33, 5. Dice: y fue rey en Jesurún cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Otra vez aparece la palabra Jesurún. La Vulgata Latina, que fue la traducción de la Biblia a latín hace muchos siglos, esa traducción se debe a un cristiano llamado Jerónimo, y traduce la palabra Jesurún como rectísimo, una persona muy recta. Y la Biblia de John MacArthur menciona que este nombre también significa derecho, una persona derecha, que va caminando en el camino correcto, ¿sí? Alguien derecho. Entonces vemos aquí, con esta palabra, Jesurún, vemos que Jacob fue transformado para ser un hombre recto a los ojos de Dios, para ser un hombre usado poderosamente por Dios. Entonces, Jacob significa suplantador, Israel significa el que lucha con Dios, y Jesurún significa el recto, así propiamente, el que camina correctamente en la dirección de Dios, el hombre derecho, el que va bien en el camino y en la voluntad de Dios. Ahora veamos esto. Aquí en este pasaje, Dios ha llamado a Israel propiamente, así como un pueblo. Sin embargo, en el versículo 3 dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. El sequedal, que es un terreno seco, de esos terrenos donde la tierra se ve desquebrajada, se ve partida por causa de las inclemencias de las condiciones climáticas, porque el sol es demasiado fuerte que hasta la tierra se parte. Dice aquí una promesa: derramaré aguas sobre el sequedal y sobre tierra árida. Porque así era Jacob, espiritualmente así era un hombre árido, era un hombre que estaba seco espiritualmente. Pero aquí viene la promesa, y esa promesa también está en referencia con nosotros. ¿Por qué a veces llegamos a estar secos en nuestra vida espiritual y no vemos frutos donde Dios se agrade de nuestra vida y donde podamos hacer cosas grandes para Dios? Bueno, aquí viene la clave. Y derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra. Y miren, aquí viene ya la respuesta: mi espíritu derramaré sobre tu generación. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. ¿De dónde depende la obra? ¿O de quién depende la obra de Dios? ¿Depende de nuestras fuerzas? ¿Depende de nuestros recursos? ¿Depende de lo que podamos hacer? ¿Depende de la economía de la iglesia? ¿Depende de la cantidad de hermanos que tengamos? No. La obra de Dios depende absolutamente de la dirección y el control del Espíritu de Dios. Por eso viene esa promesa: lo que no podemos hacer nosotros, lo va a hacer Dios a través de su Espíritu Santo. Y por favor, vayamos a varios versículos en el Evangelio de Juan. Por favor, les invito a que vayamos al capítulo 4, Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4 y el versículo 10. Y lo leemos todos juntos, hermanos. Lo leemos todos juntos. Dice de la siguiente manera: Juan capítulo 4 y versículo 10. Dice así:
Respondió Jesús y les dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si tú conocieras, le dice el Señor a la samaritana, si tú conocieras quién realmente te está pidiendo agua, esa agua que tú estás tomando del pozo de Jacob, de esa agua lo vienes todos los días para sacarla, esa agua que es temporal y que calma tu sed solamente por unas cuantas horas. Si te dieras cuenta que yo soy el que te estoy ofreciendo el agua de vida, entonces pensarías diferente. Esa agua te sacia en forma temporal, pero el agua que yo te doy es un agua que va a perdurar por la eternidad. Miremos aquí la manera como el Señor está hablando con la samaritana. Dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, agua viva. Ahora, por favor, más adelante, para entender las palabras que está diciendo el Señor a la mujer samaritana. Capítulo 7, por favor, versículos 38 y 39. 38 y 39. Todos juntos vamos a leer estos dos versículos. Juan capítulo 7, 38 y 39. Dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿De quién estaba hablando el Señor Jesús cuando estaba mencionando del agua de vida que permanece? O en el versículo 38 que leímos aquí, de los ríos de agua viva. ¿A quién se estaba refiriendo? Pues en el versículo 39 lo dice claramente. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen. Así es que nosotros tenemos al Espíritu de Dios porque hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Y qué está sucediendo ahora en nuestro interior? Están fluyendo los ríos de agua viva, de tal manera que nuestra vida seca, nuestra vida árida, que no da fruto en la vida espiritual, que no podemos lograr nada sin la ayuda de Dios, ahora sí lo podemos hacer porque tenemos el recurso más grandioso, que es la persona del Espíritu Santo. No es el dinero, no son los recursos que tengamos humanamente hablando, es la presencia del Espíritu de Dios que hace posible que logremos cosas grandes para Dios y que demos fruto. Si bien es cierto que Dios pide que le entreguemos nuestros dones y que los usemos, pero la dependencia está solamente en Él, no en lo que tenemos. Podemos en un momento dado estar muy gozosos y muy felices porque el Señor nos da pues el don de la persuasión, podemos hablar bien en público, podemos cantar bien, podemos incluso hablar a la gente de la palabra, podemos hacer grandes cosas, pero no es por ahí que Dios haga su obra, sino a través de su Espíritu, que Él está morando en nuestro propio corazón. Cuando dependemos de Él, cuando clamamos a Él, entonces empezamos a ver fruto. Y si Él quiere que haya fruto, habrá fruto. Y si Él quiere que no haya fruto, pues no va a haber fruto. Porque Él sabe todas las cosas. Por favor, vayamos al capítulo 2 de Ezequiel y veamos en la manera como Dios está hablando con este profeta. Ezequiel capítulo 2, por favor. Versículo 4 dice de la siguiente manera. Ezequiel capítulo 2 y versículo 4. Yo pues te envío a hijos de blando corazón que van a responder a la palabra de Dios cuando tú les prediques. ¿Sí? No, ¿verdad? No dice eso. ¿No quisiéramos tener gente blandita? ¿No quisiéramos que al tocar las puertas dijera, sí, pásele, te invito a un café, dígame de qué se trata su mensaje? Y qué bueno que me está hablando de la palabra de Dios. Pero no es así. Dice en el versículo 4,
yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová. Tú les vas a decir eso. Tú siempre vas y les predicas lo que Dios te está diciendo. Y dice en el versículo 6, ahora por favor leamos el versículo 6 todos juntos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Miren qué tremendo es. Aunque te halles entre espinos y zarzas y moras en escorpiones, los estaba comparando con esto. Pero tú sigue hablando, porque la obra no es tuya, es mía. Y yo soy el que te estoy mandando. Y aquí está el Espíritu Santo que te está guiando. Escuchen o no escuchen, ellos tendrán que responder delante de mí. Pero tu deber es predicar, hablar lo que yo te digo. Miren qué tremendo es esto. Por favor, vayamos ahora más adelante, aquí en el capítulo 3, por favor. Veamos quién estaba actuando en la vida del profeta Ezequiel. Versículo 12, lo leemos todos juntos. Versículo 12. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. ¿Quién estaba guiando al profeta Ezequiel? El Espíritu Santo. Él era el Espíritu Santo. Algunos profetas tuvieron éxito, otros no. Algunos profetas lograron reformar a su pueblo. Trajeron un avivamiento que fue de mucha bendición. Vieron personas transformadas por su gracia. La adoración creció hacia Dios y Dios bendijo de una manera tan grande a su pueblo. Pero otros profetas no. Otros profetas parecieran como que fueran fracasados. Pero Dios estaba guiándonos a través de su Espíritu. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Vamos al versículo 14, por favor, todavía del capítulo 3 de Ezequiel. Ezequiel 3:14, todos juntos leamos. Me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. ¿Cómo se siente usted cuando va repartiendo folletos o repartiendo volantes para alguna actividad de la iglesia y de momento la gente le cierra la puerta? O hay gente que es de veras muy tremenda porque toma el folleto y se lo rompe en su cara. ¿Le ha tocado eso? ¿Le ha tocado que alguien le rompa el folleto en su cara? A ver, ¿alguien levante su mano? ¿Ok? ¿Y qué se siente? ¿No se siente feo? ¿No quisiera uno ser Rambo en ese momento y tomar a esa persona y decir: escucha lo que te estoy mencionando? Pero ni modo, tiene que ser así. Sí, es cierto, ¿verdad? Dale sus buenos. Pero veamos lo que dice el versículo 14 otra vez. Me levantó pues el Espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Y pareciera que en lugar de que progrese la obra de Dios, se viene abajo. Pero Dios sabe. Nuestro deber es mantenernos firmes. Nuestro deber es seguir confiando en Dios, dependiendo de Él, haya o no haya fruto, nos vaya bien o no nos vaya bien, nos acepten o no nos acepten, nos trate bien la gente o no nos trate bien. En una ocasión los jóvenes de la iglesia del Mesías estábamos predicando en un pueblo y resulta que me salió un hombre con una crucesota aquí de madera y dice: mira muchacho, por esta cruz puedo matar. Sí, puede hacer eso. Y uno se siente mal porque uno dice: bueno, uno quiere compartirles el evangelio que trae vida eterna para sus vidas y no quieren escuchar. Y como dice Ezequiel, fui en amargura, les estoy hablando la palabra y no quieren escuchar, les estoy mencionando de que Dios quiere cambiar sus vidas y no quieren escuchar. Pero la obra no depende de nosotros, depende de Dios, depende del Espíritu de Dios. Por eso es que debemos de confiar y clamar que Dios nos utilice y Él va a hacer su obra. Nuestro deber es mantenernos firmes, pues en el lugar donde el Señor nos ha puesto.
vuestro. Y la obra y los resultados son de Dios, no son de nosotros. Si nosotros fallamos en nuestro ministerio y lo abandonamos y no cumplimos como el Señor quiere, bueno, entonces sí es nuestra culpa. Pero si estamos cumpliendo y estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón y dependemos al 100% de Él y no hay frutos, no hay resultados, ya no es nuestro problema. Dios sabe qué va a hacer. A veces quisiéramos tener ministerios exitosos, donde cientos de personas, miles de personas lleguen a escuchar de la palabra y todos alabando a Dios y todos buscando a Dios. No siempre es así. Las historias misioneras nos hacen ver que hermanos que dedicaron años y años y años y no veían gente convertida. Se murieron algunos de ellos, o muchos de ellos se murieron. ¿Y saben qué? Llegó otro misionero y tuvo éxito. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió con ese misionero que estuvo trabajando por años y no tuvo éxito? Llega otro y cosecha todo lo que el otro había sembrado. Pero así es. Y es de Dios. Por eso, volviendo otra vez a Isaías capítulo 44, dice de la siguiente manera: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Hoy vivimos al margen del éxito del mundo. Y creemos que como es exitoso un empresario, como es exitoso un deportista, como es exitoso un artista, queremos nosotros ser igual. Pero no es así. No es así. Que un cantante pueda arrasar miles de personas y llene el auditorio, bueno, pues es su situación, es su vida. Pero nosotros no dependemos de nuestras facultades humanas, dependemos de Dios para hacer su obra. Y si Él quiere mostrarnos el fruto, pues qué bendición. Y si no, Él sabrá por qué. Por favor, vayamos al libro de los Hechos y vamos a terminar en Hechos capítulo 16. Veamos esta situación. Hechos capítulo 16, para que veamos lo que la Escritura dice en este pasaje. Hechos capítulo 16, versículo 6 dice de la siguiente manera: Hechos 16, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, Galicia es una provincia de España. Galacia, les fue prohibido, fíjense bien, note esta frase, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Que no había gente perdida? ¿Que no había gente con necesidades? ¿Que no había gente que se estaba muriendo sin Cristo? ¿Y por qué el Espíritu Santo le prohibió a Pablo predicar? ¿No era para eso que había sido llamado? El Espíritu de Dios sabe por qué. Él es Dios. Él es Dios. Y luego en el versículo 7 dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿Pero qué ocurrió? Pero el Espíritu no se lo permitió. No se lo permitió. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Imagínense que Pablo se hubiera puesto obstinado y hubiera dicho: no, yo me quedo aquí y no voy a ver, no me voy a ir de aquí hasta que no vea gente convertida a Cristo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera tenido el éxito? No, aunque él lo hubiera querido. Pero más adelante, ¿qué ocurrió? Una visión. Tuvo la famosa visión del joven macedonio, y entonces el Señor lo lleva a Filipos, y de ahí comienza pues el fruto que Dios estaba preparando a través de la vida del apóstol Pablo. Entonces veamos cómo Pablo dependió de la dirección del Espíritu Santo
Santo para poder llevar a cabo la obra del Señor. Entonces, el Espíritu Santo es el agua para nuestra sequedad, para nuestra tierra árida. Lo que en nuestras fuerzas no podemos lograr, el Espíritu Santo lo hace, y lo hace conforme al propósito que Él tiene, ya marcado desde la eternidad. Y lo que tenemos que hacer simplemente es depender de orar y decir: Señor, úsame. Señor, tómame en tus manos, dirígeme a donde tú quieres. Y solamente dejar que Él obre en nuestras vidas. Si dependemos de Él, entonces Dios hará la obra. Y esa es la clave. Veamos fruto aquí o no lo veamos, Dios sabe lo que va a hacer a través de nuestras vidas. Miren, nos vamos a llevar una tremenda sorpresa cuando estemos en el cielo. Porque pensando que no hubo éxito en el ministerio, si dependemos completamente de nuestro Dios, allá en el cielo nos vamos a dar cuenta que Dios tenía un propósito grandioso y que Dios nos utilizó para cumplir ese propósito. Así es que, hermanos, pues que Dios nos ayude y seamos sabios para poder depender de la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, clamar a Dios, buscarle, meditar en su palabra, servirle. Veamos fruto, no veamos el fruto. Aquí en la tierra debemos de hacer lo que Él nos manda y se acabó. La obra es de Dios. Que nos permite participar en ella, pues es nuestro privilegio, pero la obra depende completamente de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, y en esta semana de seguro que vamos a tener la oportunidad de servir a nuestro Dios en alguna área, pues vamos a depender de Él y confiar que el Señor traiga el fruto que sea conforme pues a su dirección y voluntad. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga esta palabra de nuestro Dios. Hermano José Miguel, diríjanos en oración, por favor. Amado Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde, Señor, porque nos han recordado, Padre Celestial, que tú eres dueño, Señor, el Señor de todas las cosas, Padre Celestial. Nos has enseñado, Padre, que a pesar de que nosotros podemos ver las circunstancias adversas, Señor, no debemos desanimarnos, y sobre todas las cosas debemos de confiar en ti. Tú eres el que pone, tú eres el que hace, Señor, y tú eres el que prospera, Señor Padre Celestial. Gracias te damos porque en cualquier aspecto de nuestra vida podemos confiar en ti. Bendícenos en esta semana que inicia, Señor. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo para que podamos servirte, para que podamos crecer y para que podamos dejar fruto aquí en la tierra. Gracias te damos por tu confianza, por tu prosperidad y porque sabemos, Señor, que tú no cambias nunca. El mismo Dios que prometió las promesas de su pueblo hace más de 2000 años es el mismo Dios que nos está hablando hoy, que nos permite confiar en Él. Gracias te damos por todo. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, te pedimos todo esto, Señor. Amén. 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 Que el Señor los bendiga.